En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura. En este bloque de GPS Internacional vamos a conocer sobre la virtualización del patrimonio. ¿De qué estamos hablando? Y en especial vamos a conocer sobre un proyecto que se está desarrollando en Uruguay. Daniel Tull es arquitecto recibido en la Universidad de la República del Uruguay y máster Patrimonio Virtual justamente de la Universidad de Valencia. Y ya estamos con él. Gracias por atender a GPS Internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es la virtualización del patrimonio? ¿Cómo se está trabajando en Uruguay y en la región? En Uruguay es algo bastante reciente, si bien se han hecho trabajos a principios de los 2000, en la Facultad de Arquitectura se hicieron algunas cosas de la Ciudad Vieja, pero como que no ha prosperado demasiado ese tipo de trabajo, salvo que en la parte académica. Y bueno, acá en Uruguay, hace un par de años estuve presentando el proyecto del conventillo Medio Mundo, la reconstrucción virtual, y ahora este trabajo de la Isla de Flores. Vayamos a conocer primero cómo fue tu trabajo con el Medio Mundo. ¿En base a qué? ¿Cómo se trabaja justamente un proyecto de virtualización del patrimonio, tomando en cuenta que queda poquito justamente de lo que había ahí? Claro, este tipo de trabajos dependen un poco de los proyectos, dependen no siempre es de lugares esos que ya no están o que no queda absolutamente nada. A veces es de construcciones que quedan algunas ruinas o edificios que tienen difícil acceso y que se utiliza este tipo de tecnología para hacerlo llegar al público masivo. En el caso del conventillo Medio Mundo, lo que se hizo fue, como todos saben, fue demolido en el año 78, por lo cual, y después se construyó un edificio de vivienda, por lo cual no quedaba ningún tipo de vestigio del edificio. Para ese trabajo en particular lo que se hizo fue conseguir los planos originales, planos catastrales y fotografías, sobre todo fotografías de la década del 50, y algunos textos de Páez Vilaró, por ejemplo, donde hacía algunas descripciones del lugar. Lo que se hace con este tipo de trabajos es condensar toda esa información entre lo que figura en los planos originales y las fotografías, que muchas veces no coinciden, por lo general no coinciden. Sí se pueden, porque ese tipo de construcciones, muchas veces los planos que figuran o que están registrados son planos generales y después se iba construyendo, modificando con el paso del tiempo. Entonces lo que se hace es tomar como base esos planos, los planos de mensura del predio, y en base a la información fotográfica en este caso, se empieza a hacer una reconstrucción virtual del edificio, o sea, se vuelve a construir virtualmente el edificio para después hacerlo llegar ya sea a través de fotografías, de imágenes 3D, o de animaciones o de realidad virtual, que fue el caso del conventillo Medio Mundo. Pero además con sus objetos dentro. Exacto. La idea es no solo que quede la parte arquitectónica expresada, sino que tratar de ubicar a las personas que puedan visitar ese tipo de trabajos, ubicarse en lo que se le llama darle escala humana al trabajo en sí mismo. Todo lo que es la parte de mobiliario y eso que fue sacado de las fotografías había muchas fotografías de la década del 50, del patio característico del conventillo, que bueno, la idea fue tratar de recrear todo ese mundo de ese edificio. Y el otro proyecto en el que estás es Purgatorio Isla de Flores, que además tiene a un colega que actualmente trabaja en la agencia Sputnik, para que ustedes lo puedan identificar, es la voz de nuestra artística. ¿Cómo es ese proyecto? Bueno, el proyecto de la Isla de Flores es un proyecto que surgió en el año 2005 aproximadamente. Yo estaba con la idea de hacer una reconstrucción de ese lugar. Me contacté con Javier Benítez, un periodista que está trabajando actualmente en Radio Sputnik en Rusia, y él se encargó en esa parte, lo contacté y él estuvo muy de acuerdo en integrarse al grupo de trabajo y realizó todo lo que es la parte de investigación de conseguir información histórica de planos y fotografías, porque era bastante complicado de acceder a esa información. Y bueno, a partir de ahí empezamos a recopilar fotografías que quedaban de la época, planos que eran muy difíciles de conseguir, o por lo menos nos habían informado que algunas personas habían informado que no había planos, que era difícil de acceso. Bueno, después hicimos una visita a la isla para poder corroborar cómo estaban las construcciones actualmente. Y bueno, y de nuevo lo mismo.
El problema particularmente de la isla de Flores es la complejidad que tiene, es que a diferencia de Conventillo Medio Mundo, que es un edificio medianamente chico, entre medianeras y bastante acotado, acá estamos hablando de una isla con todo lo que apareja en tamaño y en complejidad de los edificios, sobre todo por la poca información que había de los mismos. Entonces hubo que corroborar y buscar mucha información porque el trabajo, prácticamente el de realizar los modelos en 3D, es complejo, pero lo más complejo es poder comparar fotografías, construcción, planos. Esa tarea muchas veces había edificios que solamente había información de planos, entonces había que seguir buscando hasta para poder hacer lo más real y fiel posible. Este trabajo ahora, si bien lo arrancamos en el 2005, en este último año hicimos un update de lo que habíamos realizado, y en estos 14 años cambió muchísimo la tecnología. Entonces, cosas que hace 14 años no se podían hacer o se hubiera demorado mucho tiempo, hoy las pudimos hacer mucho más rápido. Entonces, ahora lo que estamos presentando es en la página web donde pueden ingresar, se pueden ver algunas imágenes renderizadas de la reconstrucción y un video que es un video bastante conceptual de lo que era la isla de Flores a principios del siglo XX. Próximamente vamos a estar haciendo otros videos un poco más descriptivos de cada uno de los edificios, un poco de la vida, de cómo era esa vida ahí en la isla de Flores. Tú hablabas de la tecnología, ¿en qué ayuda o cómo ayuda justamente los avances tecnológicos para esta virtualización del patrimonio? Bueno, en el caso, por ejemplo, hoy es habitual utilizar tecnologías, por ejemplo, con fotografías utilizando drones. Cuando comenzamos este proyecto, ni pensar de esa tecnología. Por ejemplo, hoy por hoy se pueden contratar cualquier servicio, hay varias empresas que brindan servicios de dron, donde se pueden tomar fotografías y a partir de eso se obtiene un modelo, por ejemplo, de la situación actual de la isla. Y bueno, eso es una base importantísima. Nosotros lo que hicimos fue hacer un modelo 3D basados en planos, en fotografías aéreas y fotografías actuales. Entonces, la tecnología que cambió mucho de ese momento hasta ahora, por ejemplo, es en el tema de la gente que se mueve en el ambiente de 3D, lo debe saber. Hoy por hoy los procesos de renderizado son muchísimo más rápidos que los que ocurrían hace 10 o 15 años atrás, que eran muy básicos, y se pueden obtener un grado de realismo mucho mayor. Entonces, las animaciones que por lo general tienen el tiempo mayor de procesamiento de esas imágenes es alto. Actualmente con las tecnologías que se están manejando ahora, que están al alcance de todos, que son sobre todo en renderizado en tiempo real, permiten lograr acelerar mucho los tiempos. Sobre todo en eso, en ese tipo de cosas es donde ha evolucionado muchísimo la tecnología, en la parte de capturar las imágenes también. Nosotros no utilizamos para este proyecto en particular, pero se pueden utilizar, por ejemplo, escaneados en 3D. Hay un proyecto acá en Uruguay de gente que está haciendo en escaneado de monumentos y edificios históricos, de monumentos, que se llama Patrimonio 3D, donde hacen un escaneo y eso también se utiliza como base para información 3D, para después trabajar a partir de ahí. En el caso de la arquitectura, y aparte pues un proyecto totalmente autofinanciado, no hay ningún tipo de financiamiento, lo que utilizamos fue la tecnología que disponíamos. Así que bueno, básicamente es eso. Las tecnologías que avanzaron en estos últimos 15 años son más o menos en esos campos. Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué apoyo habían recibido? Porque parece que falta por lo menos apoyo de las instituciones o que las instituciones tomen conciencia de la importancia de recuperar el patrimonio, ¿no? Sí, esta tecnología y este tipo de trabajos son muy interesantes, se utilizan alrededor del mundo, se utilizan muchísimo, ya sea en museos, para hacer llegar al público masivo lo que es el patrimonio. Estas tecnologías se pueden utilizar con muchos fines. Uno es obtener la información del patrimonio cuando existe, para en un futuro poder hacer, si se van a hacer actuaciones en esos edificios, por ejemplo, tener una información precisa. Fue lo que se estuvo haciendo ahora con la Catedral de Notre Dame. Después del incendio se estaba utilizando la tecnología del escaneado láser que se había hecho del edificio,
Por ejemplo, ese es uno de los casos emblemáticos de utilización de este tipo de tecnología. Y bueno, la idea es seguir haciendo este tipo de trabajos y poder generar un ambiente propicio como para poder mostrar y hacer llegar a la gente este tipo de obras patrimoniales, que de otra manera sería más complicado, porque muchas veces este tipo de trabajos se cierran en un mundo académico o en un mundo de museos, y que muchas veces se pierden este tipo de obras y trabajos que se hacen. Además, supongo que para esta época y para los más chicos es mucho más didáctico, además. Sin duda. Hay todo un trabajo que para este proyecto no se hizo, pero sí se hizo para el tema del conventillo Medio Mundo, que es en realidad virtual, con unos lentes que son de muy fácil acceso, que no son caros, y que eso atrapa mucho a la audiencia más chica, porque hoy por hoy todo lo que es la educación está orientándose mucho a lo que es la tecnología. Y bueno, este tipo de trabajos van en esa dirección, en tratar de hacer llegar de una manera agradable a las audiencias menores. Por ejemplo, el tema de la realidad virtual que te comentaba del conventillo Medio Mundo era con unos lentes donde tú te pones las gafas y podés ver y recorrer el edificio como si estuvieras ahí, con un grado de inmersión bastante grande. Es probable que en este proyecto también lo implementemos, en el proyecto de la Isla de Flores. ¿Cuánto queda para terminar ese proyecto? Mira, el proyecto en sí mismo, todo lo que es este trabajo, la idea es hacer una serie de videos. El primer video fue que te comentaba, que es un poco más conceptual, y el resto van a ser 2 o 3 videos más, un poco más descriptivos de cada uno de los edificios, y lo que sí hay es una base para trabajar a partir de eso. Ahora, a partir de ahí podemos obtener otras cosas. Por ejemplo, podemos obtener algo similar a lo que es un juego, para un recorrido en primera persona, como si fuera un juego, que también eso llega mucho a los niños. Y lo otro es lo de la realidad virtual, o sea, que eso va a depender un poco de lo que ocurra de aquí en más, pero o sea, tenemos toda la información y todos los materiales necesarios para sacar eso adelante. Todo se puede ver en la página Pixelark. Eso sí, se puede ver. El trabajo en particular de la Isla de Flores se puede ver en www.laisładelpurgatorio.com, o si no, entrando en www.pixelark.com, y ahí tienen los dos proyectos. Pueden entrar a cualquiera de los dos, al de la Isla de Flores o al del Conventillo Medio Mundo. Daniel, bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El mundo en GPS Internacional.